¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y ayer era tarde, hoy es muy tarde y lo sabemos, pero sabemos también que ustedes son unas espectadoras y espectadores fieles y aunque son ya las 2:49, siguen ahí al otro lado del televisor. Sabemos también que muchos de ustedes nos miran en YouTube y repasan habitualmente nuestros programas a otras horas diferentes a la emisión, así que no nos preocupa demasiado. Tenemos hoy a nuestro veterinario de cabecera, vamos a hablar de poesía y vamos a hablar también de literatura y de historia a través de este libro, El latido del mar, y con su autor, Jorge Molist. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, bienvenido a este plató abierto siempre, aunque sea a través de este medio digital, porque a Jorge nosotros lo tenemos en Madrid y pese a que él está en el interior, a nosotros con este libro nos hace viajar por todo el Mediterráneo, un Mediterráneo del siglo XIII, muy nuestro por otro lado. Sí, sí, claro. España, nosotros dominamos el Mediterráneo durante mucho tiempo, cuando el Mediterráneo era el centro del mundo. Se empezó con la Corona de Aragón, enfrentada con una Francia poderosísima que le superaba en 15 veces, continuó con los reyes católicos y siguió con el imperio. O sea, Gran Capitán, la batalla de Lepanto, todos esos grandes hechos ocurrieron en el Mediterráneo cuando el Mediterráneo era el centro del mundo. Y Sí. mi novela transcurre en el Mediterráneo cuando era el centro del mundo. Sí, es cierto, Jorge, que muchas veces, y también por los avatares políticos que ocurren al otro lado del Atlántico, miramos más a la España conquistadora de las Américas que a esta parte de nuestra historia que también nos ha dejado grandes personajes. Hay muchos personajes históricos en este libro, también uno en especial, Roger de Flor, y repasas parte de su historia, pero también parte de la historia vital de su madre, que es así como comienza el libro. Sí, sí, y parte de la historia de España cuando empezábamos a dominar el Mediterráneo contra una Francia muy, muy poderosa, ¿no? Realmente en el Senado español hay un cuadro precioso donde hay un personaje a caballo en el centro que se descubre. Este personaje es Roger de Flor o Roger de Flor cuando entró en Constantinopla del Imperio Bizantino. A la derecha está el emperador bizantino, una parte brillante, una parte rica, culta, y él y toda su corte inclinan la cabeza ante los españoles que entran, capitaneados por Roger de Flor, y ahí le siguen todos los almogávares, que bueno, fueron la mejor tropa de todos aquellos siglos y que nos ayudó a conquistar medio Mediterráneo, que fue nuestro realmente. Pero bueno, como bien dices, yo me he querido centrar en un periodo para mí mucho más interesante, dramático por lo que sucedió, que es cuando el niño, Roger de Flor, era niño. Y las circunstancias dramáticas en que tuvo que crecer, ¿no? Ahí es cuando se le formó el carácter, ¿no? Y en El latido del mar, esa galera nos cuenta ya parte de la historia. La galera era la nave que dominó el Mediterráneo durante 2000 años. En el Atlántico no funcionaba muy bien porque una buena ola la podía hundir. Una historia que decía yo también comienza con la historia de una mujer fuerte, de Blanca, de una dama del siglo XIII que lo pierde todo, prácticamente todo, incluida la guerra, pero que le queda a su hijo y es la lucha de esta mujer por sacarlo hacia adelante. Exacto, bueno, Blanca lo pierde todo en la guerra, para empezar pierde a su marido y como ella no puede huir con su familia, se encuentra en manos de sus enemigos. Y las costumbres en aquella época eran terribles porque los nobles considerados traidores ejecutaban toda la línea masculina y él y ella tenía un niño de 1 año, su hijo. Y bueno, ella tendrá que usar todo su ingenio y soportar mucho abuso para lograr que este niño sobreviva. Y este niño, unos años después, aún muy pequeño, para huir de la miseria, se embarca en una galera. La galera, como he dicho antes, era una nave terrible y la supervivencia para un niño de 10 años era muy complicada. Pero bueno, él busca en el mar porque él siente que el mar late acorde a su corazón, el mar es su esperanza, él siente en el mar la oportunidad de encontrar a esa familia perdida de su madre, la oportunidad de liberar a su madre de la situación
tan difícil y dura que vive, y finalmente también busca hacer justicia, venganza. Jorge, tú eres de esos hombres que llegó al mundo de la literatura, literatura como escritor relativamente tarde, porque tu carrera profesional fue amplia antes de empezar a escribir, pero recalaste en la novela histórica, como también es este libro, y tremenda la cantidad de éxitos que han llegado traducidos en premios o traducidos en los múltiples idiomas a los que se han traducido. Justamente, este es tu ámbito. Sí, sí, bueno, yo de alguna forma me identifico con el personaje, con Roger. Yo era un niño que tenía mis aspiraciones, quería ser escritor a los 14 años, se lo dije a mi padre y se horrorizó, dijo, aquí en España los escritores se mueren de hambre, me cogió de la mano y dijo, yo tengo lo que tú necesitas, unos metros más allá. Había un cartel en un semisótano que ponía hace falta un muchacho. Me puso de aprendiz de imprenta en una imprenta, de aprendiz en una imprenta, ¿no? A partir de ahí, pues quizá la obsesión para no morirme de hambre pues duró unos cuantos años hasta que llegué un momento que dije, bueno, ya no me muero de hambre, pero no hago lo que yo quería hacer. Yo lo que quería es escribir y por eso soy escritor tardío. Pero bueno, he disfrutado mucho, mis novelas se han traducido a 20 idiomas y disfruto investigando, disfruto escribiendo. Ahí va yo, porque más allá de los 20 idiomas y de esa forma que tienes de escribir y de hacer que el lector se meta en estas páginas, en ellas se ve también la cantidad de documentación que hay detrás. ¿Cuánto tiempo has dedicado en concreto a estudiar para poder escribir este libro? Bueno, mucho, pero no solo sobre Roger de Flor. Hay un cronista que fue compañero suyo de batallas que nos da los datos de qué ocurrió cuando Roger de Flor era niño, ¿no? Pero también he tenido que estudiar cómo eran las galeras, he tenido que estudiar cómo era el temple de la época, porque era una galera templaria en la que se embarcó, eso es histórico, cuidado, no me lo he inventado yo, cómo era Tierra Santa. Teníamos San Juan de Arce, lo visitamos y lo vemos con los ojos del niño, y era el Nueva York de la época, realmente una ciudad fascinante, ¿no? Todo eso también hay que estudiarlo. Luego Messina y finalmente la mayor batalla de galeras que hubo en el siglo de la Corona de Aragón junto con Sicilia contra los franceses protegidos por el Papa, ¿no? Entonces todo eso ayuda a construir una historia sólida. Y lo que no cuenta el cronista sobre él, me ha tocado a mí reconstruirlo. Puedes decir que es ficción, pero te aseguro que está muy bien documentada. Sobre todo, que es algo que se deja entrever en este libro. ¿Podría haber pasado así? Podría haber pasado así, pero la historia es importante. Pero para mí lo importante son los sentimientos. Lo importante es que el lector se enganche en las primeras páginas. Creo que está ocurriendo por lo que me están diciendo. Entonces hay que construir los personajes que sean creíbles, que sientas que son como tu vecino, que los conoces, que tengan sus odios, que tengan sus pasiones, porque después de toda la gente lo que nos engancha es el conocimiento de otra gente, ¿no? Y esas pasiones y esos deseos, el deseo del niño de rescatar a su madre, de tomar venganza, todo eso son los motivadores que no solo motivan a los personajes de una novela, sino que motivan al lector para seguir leyendo. Jorge, la última, además de la promo de este libro que sabemos que ya está teniendo bueno, pues, mucha repercusión en ventas, ¿en qué siglo estás inmerso? Porque entiendo que ya tienes que estar estudiando para el próximo. Bueno, estoy en una mezcla otra vez del siglo XIII, porque creo que nos falta conocer mucha cosa aún sobre el Mediterráneo, sobre esas aventuras de nuestros antepasados de las que nos tenemos que ser orgullosos, sentir orgullosos. Bueno, Grecia, y ahí la capital de Grecia, mejor dicho Atenas, fue durante 77 años española, y eso lo desconocemos casi por totalidad, y el responsable fue el protagonista de esta novela, ya de adulto, Roger de Flor. Entonces, como que queda mucho ahí, pero también me estoy fijando en el siglo XVII y me estoy fijando en España como fundadora de los Estados Unidos,
Viví 4 años ahí y hay mucha ignorancia sobre lo que hicimos ahí. También el siglo XVIII también me interesa. Ese Mississippi español. Bueno, pues quedamos muy pendientes de ese próximo libro. Bueno, pues aquellos que ya hemos leído El latido del mar, de Editorial Planeta, que en realidad es una novedad recién salida del horno y tenemos en todas las librerías. Jorge Molist, muchísimas gracias. Encantado, María. Un abrazo. Y ustedes no se muevan, porque les decía yo al comienzo, no solo vamos a hablar de literatura, también vamos a hablar de poesía, porque tenemos, bueno, aún no conocemos las bases, pero están a punto de salir un premio internacional de poesía aquí en Vigo. De momento lo que conocemos ya son a los 2 presidentes de los jurados, porque va a ser un premio de poesía internacional que vamos a tener en gallego y también en castellano. Los presidentes de los jurados de los premios de poesía Carlos Oroza son un premio nacional de poesía y uno de los filósofos y escritores más afamados. E sobre todo van a ser un acontecemento cultural. Que Vigo teña uns premios internacionais de poesía con nome do poeta, con un xurado tan potente como que imos ter neste xurado. Hoxe nos acompañan os 2 presidentes do xurado de galego e de castelán. Antonio García Teijeiro, que preside o de galego, e Ignacio Gómez de Liaño, que vai a presidir o de castelán. Así lo explicaba el presidente de la editorial Elvira, y este premio será solo una de las actividades de este año Oroza. Una de las acciones que creo que serán de las más importantes, además de este concurso que vamos a hacer de poesía, va a ser esa exposición itinerante que 13 de mayo arrancará aquí en Vigo, en el que podremos, bueno, pues, descubrir un poco más a Carlos Oroza. También ese Oroza 100, del que ya habíamos hablado, ese libro que va a ser muy importante. Yo creo que son acciones que se irán haciendo a lo largo de todo el año, pero además yo sí quiero resaltar lo que supone la asociación. Además de este año, el centenario de Carlos Oroza, lo que quiero resaltar es que esta proyección cultural que está resurgiendo, que está volviendo a situar a Vigo donde le corresponde culturalmente. Por cierto, el premio de poesía en gallego y en castellano está dotado con 6.000 euros. Estaremos atentas y atentos también a las bases de este premio, porque, bueno, es un premio internacional, pero también los de aquí podemos participar. Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Tengo una pregunta para ti, tengo una pregunta que hemos guardado una semana entera, porque saben ustedes, la semana pasada hubo redifusión de algunos plato abiertos, porque las gripes me afectan cada 10 años, pero cuando me afectan me tumban, definitivamente. Entonces hemos tenido a Vanessa, que es la persona que nos hace la pregunta, esperando una semana para que tú le respondas, ¿vale? Vale. Dice que tiene una gatita con tos crónica y que le han dicho que tiene asma. Dice que sus compañeros de piso son fumadores. Si puede afectarle el humo del tabaco. Vanessa, yo ya te digo que sí, ¿vale? Y ahora veremos cómo y cómo lo solucionamos. Bueno, pues los gatos asmáticos son también bastante comunes. Muchas veces son por causas alérgicas, pero los irritantes, y el tabaco, ¿no?, es un irritante, puede favorecer el que tenga más episodios de tos, que es el signo típico de un gato asmático, ¿no? Pues no tiene dificultad respiratoria, tiene tos, e incluso a veces acaban pues con necesidad de poner tratamientos más intensivos y con oxígeno incluso que las personas, ¿no? El tabaco es un irritante y puede haber otros agentes irritantes que desencadenen más episodios, más brotes de asma, ¿no? Entonces sí que yo intentaría que no se fume pues en presencia del gato, si puede ser, si el gato es asmático realmente, ¿no? Y de hecho hay algún estudio reciente con el tabaco en veterinaria en general, donde se buscaba, por ejemplo, los restos de la nicotina pues en el pelo y en la piel de los animales, y se encontraba pues que había unos restos mucho mayores que en los animales que no vivían en un hogar con tabaco, ¿no? Con lo cual se ve que están también expuestos al humo del tabaco y tenemos que evitarlo. Que no se fume en presencia del gato, ojo, déjame aquí acotar, porque yo no sé por qué tenía entendido que esos restos que quedan del tabaco en las cortinas, en la alfombra, puede ser perjudicial también para los asmáticos. Claro, y especialmente para los gatos, porque los gatos sabemos que se asean, ¿no? Pues que no se fume dentro, entonces. Claro, porque ellos se van a limpiar. Entonces, si yo fumo en casa y esos restos de la nicotina y de los restos de todo lo que sale del tabaco quedan en mi alfombra, en mi cortina, en el sofá, y luego mi gato está pues en esa zona, va a quedar restos en su pelaje y él después los va a ingerir cuando haga el aseo corporal, ¿no? O sea que en el caso de los gatos con más motivo.
Oye, que el 15 de marzo se terminaba ese plazo de acceso con trámites simplificados de los animales que venían procedentes de Ucrania. Una vez que se ha acabado, ¿hay prórroga, no hay prórroga? ¿Qué pasa con los animales que entren a partir de ahora? Bueno, pues que tienen que cumplir con los requisitos que tendrían que cumplir siempre, ¿no? Que es, bueno, pues que entren con una identificación correcta, con su pasaporte y con la vacunación de la rabia en regla, ¿no? Ucrania es un país donde salieron un montón de animales por consecuencia de la guerra. Quizás Galicia fue una zona donde recibimos pocos refugiados, pero hay otras zonas, por ejemplo en el Levante hubo un montón de refugiados ucranianos con sus mascotas, ¿no? Y estos perros, recordemos que Ucrania es un país endémico de rabia, ¿no? Donde todos los años se diagnostican casos de rabia y que es una enfermedad, pues como sabemos, muy grave y que aún encima no tiene un diagnóstico inmediato, ¿no? Muchas veces nos contagiamos y podemos tardar meses en tener síntomas, con lo cual la prevención es muy importante y ahí por eso tienen que estar vacunados, ¿no? O sea que la excepción para entrar con mi animal de forma simplificada, como tú decías, se hizo durante un tiempo para aquellos perros que entraban con fines no comerciales, ¿no? Como acompañando al refugiado. Y a día de hoy ya pues tienen que cumplir pues, las normas que tienen que cumplir cualquier otro país. Hablando de acompañando hay perros que les llamáis creo que de alerta médica o de asistencia médica, que ahora nos dirás exactamente para qué se utilizan esos perros que llevan determinadas personas, y te lo pregunto a raíz de un caso en el metro de Málaga en el que expulsaron uno de estos animales. Sí, los perros de asistencia, estamos acostumbrados a los perros guía, ¿no? Perros que acompañan a los invidentes, también perros que detectan sonidos para las personas sordas o perros también de asistencia para personas con alguna discapacidad física, ¿no? Y que les ayudan pues, en su día a día. Sabemos que por ley estos animales tienen que entrar allí donde entre su acompañante, ¿no? Porque son pues, sus ojos o sus oídos, ¿no? Y es muy importante. Bueno, pues los perros de alerta médica entran también de este grupo de perros de asistencia y sobre todo se están destinando a dos enfermedades. Una es la diabetes, ¿no? Para detectar las crisis de hipoglucemia, donde una persona puede llegar a desmayarse y tener consecuencias y golpearse por culpa de la hipoglucemia. El perro le avisa antes de que esto llegue a pasar. O, por ejemplo, las personas con epilepsia, que también pues, están entrenados para detectar cuando va a haber una crisis epiléptica y que la persona se pueda pues, acompañar por el perro y no tener un accidente tampoco. Entonces estos perros tienen que poder acceder pues, a todos los edificios y todos los transportes públicos donde vaya su usuario, ¿no? Y en Málaga hubo esta polémica, bueno, pues al final tuvieron que readmitirla y disculparse porque era un perro que cumplía con esa norma, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos, que son perros que están muy entrenados, no tenemos que distraerles tampoco, porque muchas veces están haciendo su trabajo y la gente pues, no se da cuenta de cuál es su función y que es muy importante que esos perros pues, acompañen a sus usuarios. Entiendo que la persona que dispone de este perro, ¿ves? Que intento no utilizar propietario, ¿te das cuenta? Tiene un documento acreditativo, sí, ¿no? Sí, que cualquier fuerza del orden o seguridad debería reconocer como claro, mínimo. Sí, y además tienen que tener un certificado que han sido entrenados en una institución que está preparada para esto, ¿no? ¿Qué pasó aquí en Málaga? Que no sé si lo sabemos. No lo sé lo que pasó, pero hubo una rectificación por parte del servicio de transportes para volver a admitirlo. Supongo que ya no para ese viaje. No, para ese viaje no. Pero a raíz de este tema, pues por ejemplo, estuve buscando qué pasa en nuestra zona, ¿no? En nuestra ciudad, sí, por ejemplo, o en ciudades cercanas. Vigo está un poco a medio camino, ¿no? En cuanto a, vamos a decir que pet friendly en el transporte público. Sí se permite acceder con un transportín, animales de pequeño tamaño, sea un perro, sea un gato, pero no se permite acceder con un perro libre, ¿no? Sin ir dentro de un cesto o de un transportín. Salvo que sea un perro guía. Salvo que sea un perro guía, claro. Me refiero a un usuario ya normal, ¿no? Cuando queremos desplazarnos, y nos pasa muchas veces, ¿no? De una persona que tiene un perro, un gato, quiere ir al veterinario, pues tienen que recurrir a un taxi, si no tienen transporte propio, que autorice llevar perros, porque en el transporte público, si no entran en un transportín, no pueden ir, ¿no? Sin embargo, hay ciudades cercanas como Valladolid o como Orense, donde sí que hay un carné para poder viajar con tu perro si cumples con una serie de condiciones, ¿no? Pues las vacunaciones, la identificación y tener pues ese carné que te hace la propia empresa de transportes públicas, ¿no? O sea que estamos, bueno, pues mejor que algunas ciudades donde ni siquiera en transportín pueden ir los perros en España, pero creo que hay camino para seguir avanzando, ¿no? Bueno, hay camino y elecciones a la vuelta de la esquina, o sea que si ustedes tienen propuestas, ojo, yo les recuerdo que ahora es el momento, que ahora que hay asociaciones de amantes de animales, simplemente, pues a lo mejor es cuestión de unirse, recoger unas firmas y presentar una propuesta que todo el mundo está, pues no sé, como mucho más dispuesto a escuchar. Sí, además hay que recordar que casi el 40 o más porcentaje de los hogares españoles tienen una mascota en casa, ¿no? Entonces, al final, es algo que es necesario.
Marcos Fernández, muchísimas gracias. A vosotros, María. Señoras, señores, a las 3 y 8 minutos lo dejamos hoy, pero nos vemos mañana. Intentaremos que sea entre las 2:30 y las 3.